música antigua, mis valedores, pues hoy es 31 de julio del 2013 y voy a referirme a la Iglesia y su decidido protagonismo a lo largo de la historia patria. Ustedes saben, desde que llegó Cortés desde que triunfó y vinieron los primeros frailezucos franciscanos, desde que pueden ustedes leer una leyenda en lo alto del Sacromonte frente a Mecameca, desde que llegaron estos frailes, y la leyenda dice: debajo de este olivo, a coro con las aves, Fray Martín de Valencia loaba al Señor. Él era el que venía al frente de algunos frailes que comenzaron su labor benemérita, y después vendrían, ¿cómo se llaman? Los de Ignacio de Loyola, jesuitas, y vendrían agustinos, y vendrían de toda suerte de frailes, entre ellos, imagínense, Fray Juan de Zumárraga, que quemó allí en el suroeste de la Alameda, donde estaba el quemadero, sacrificó a Moxtla, al que previamente habían bautizado como Don Fernando. Allí fue quemado vivo porque seguía con su culto a los dioses tutelares. Así es la historia. Pero esta iglesia, que fue por decreto la única aceptada, tanto por la primera constitución, la de Morelos, hasta que lo excluyó la de 1857, a lo largo de este periodo, la iglesia, les digo, fue la protagonista principal en todos los asuntos políticos, culturales, económicos, de todo tipo, inclusive, aunque en muy menor escala, aún de los asuntos religiosos. Entonces, voy a leer lo que fue la Iglesia Católica después del 1857, de la Constitución que promulgó Comonfort, y de allí en adelante. Vamos a ver, de allí en adelante, cuando Comonfort tuvo que salir del gobierno, llega Juárez, y con Juárez las leyes de reforma, y entonces fue el llorar y el crujir de dientes para una iglesia católica que 10 años más tarde se iba a levantar de nueva cuenta con Porfirio Díaz. Voy a leer las notas que preparé para ustedes. La reforma juarista había terminado de forma definitiva con el antiguo sistema en el que la Iglesia había mantenido su situación de primera corporación del país. La Iglesia perdió además el patrimonio económico, y entonces, reunidos en Roma con el Papa Pío IX, de muy infausta memoria, y que se intenta subir a los altares. Bueno, reunidos con el Papa Pío IX, el mismo que excomulgó a todos quienes habían promulgado la Constitución de 1857 y a quienes la obedecieran. Repito, reunidos con el Papa Pío IX, los obispos mexicanos buscaron un acuerdo con el Estado para evitar la aplicación estricta de las leyes de reforma.
el acuerdo con el Estado tardó prácticamente una década. No fue sino hasta el ascenso del general Porfirio Díaz, cuando la Iglesia obtuvo las garantías necesarias para su desarrollo a través de la política de conciliación. Durante sus sucesivos gobiernos, el general Díaz dejó sin vigencia efectiva las leyes de reforma, caramba. Pío IX, repito, que está siendo llevado a los altares. Su proceso de beatificación creo que ya se ha iniciado. Esto a pesar de las tropelías que cometió contra los mexicanos, o tal vez precisamente por eso, por estar ayudando, estimulando y tratando de hacer de los católicos mexicanos una comunidad levantisca que intentara tumbar al gobierno. Ustedes saben que de allí nació la revolución, bueno, no revolución, la algarada cristera, pero cuántos muertos no dejó este levantamiento. Bueno, la preparación de nuevos prelados se efectuó a través del Colegio Pío Latinoamericano. Imagínense, a mí me iban a mandar al Pío Latino. Colegio Pío Latinoamericano, fundado en Roma por Pío IX, y en donde estudiaron los jerarcas más célebres de las 3 primeras décadas del siglo XX, José Mora y del Río, Francisco Orozco y Jiménez, Leopoldo Ruiz y Flores, Manuel Fulcheri, Martín Trischler, entre otros, que fueron ganando las principales sedes diocesanas del país en los primeros años del siglo XX. Repito, yo cuando seminarista, pues no sé qué me vieron los sacerdotes en el seminario, que dijeron a este lo mandamos al Pío Latino. No me mandaron al Pío Latino, me mandaron a la Pío Latina cuando vieron que yo desde el seminario hacía versos y canciones a la única, a la amantísima que yo imaginaba que había dejado en mi natal Jalpa Mineral, en el estado de Zacatecas. Entonces, unos versos pero yo estaba chamaco, como dice López Velarde, entonces yo era un seminarista sin Baudelaire, sin rima y sin olfato. Navega ya mi góndola sobre flamante espejo, en la playa yo dejo un dulce recordar. Los curitas me dijeron, a ver, ven para acá, ¿a quién estás recordando? El resto ya se imaginan ustedes, no soy sacerdote. Bueno, entonces, la preparación de los nuevos obispos estaba más cerca de la teología neotomista que se promovió durante el pontificado de León XIII, caramba, cuya encíclica Rerum Novarum de 1891 abrió definitivamente las puertas al catolicismo social, corriente que buscaba frenar la creciente secularización a través de una mayor atención a los laicos y los problemas agrícolas y obreros. Es el mismo movimiento que se hizo más tarde en la Iglesia Católica, cuando los obreros y los campesinos quedaron hipnotizados con las promesas del socialismo y del comunismo, y entonces para atraerse a esas ovejas descarriadas también se llegó
hasta el extremo de los sacerdotes obreros que se involucraban en las fábricas con el trabajo de todos ellos, los obreros. Eran obreros también ellos, pero se tuvo que detener esa maniobra porque los sacerdotes fueron convencidos con acciones de la bondad del socialismo, convencidos dentro de las fábricas, dentro del agro mexicano. Y entonces ya también ellos tuvieron que ser ovejas descarriadas y se terminó esa especie de cruzada de los sacerdotes ordenada y organizada por Roma, por el Vaticano, de los sacerdotes obreros. Más tarde de ese hilito vendría una madeja, la teología de la revolución de Leonardo Boff, de Gutiérrez, Gustavo Gutiérrez, de Hans Hunk, sin estar seguro de que así se apellide, de que ese sea su apellido, la teología de la liberación, que tiene todas mis simpatías, en donde el sacerdote lleva la verdadera palabra viva del verdadero evangelio y se involucra, repito, con las necesidades del pobrerío y trata de resolverlas en la medida de sus fuerzas, no con oraciones, que también las hay, sino, como dijéramos en el lugar común, hombro con los trabajadores. Leo. Aunque la Rerum Novarum de León XIII fue recibida fríamente en México, al despuntar el siglo XX comenzó a verse la febril actividad de los católicos sociales. A partir de 1903 dio inicio el ciclo de los congresos católicos. Mora y del Río, como obispo de Tulancingo, convocó además a congresos agrícolas. Las mutualistas y asociaciones obreras se multiplicaron con el apoyo episcopal. Asimismo, la prensa cobraba nuevo vigor en las ciudades, sobre todo en México y en Guadalajara. La Sociedad de Jesús tuvo un papel muy importante en este resurgimiento. Bajo su dirección espiritual surgió el Círculo de Estudios Católicos Sociales Santa María de Guadalupe, mejor conocido como los Operarios Guadalupanos. Esta vez fue base del Círculo Católico Nacional, primera agrupación política confesional del siglo XX mexicano, encabezado por Gabriel Fernández de Somellera en 1909. Fue muy importante este Gabriel Fernández de Somellera. Vamos a seguir con la historia de la Iglesia Católica a partir del leñazo que le propinaron las leyes de reforma. ¿Y cómo no iba a ser importante este Gabriel Fernández de Somellera? Sí, el Círculo Católico Nacional se convirtió en el Partido Católico Nacional en 1911,
con el visto bueno tanto del gobierno de transición como de Francisco I. Madero. El partido apoyó al propio Madero como candidato presidencial y a Francisco León de la Barra como vicepresidente. Los resultados en las elecciones no pudieron ser mejores, más promisorios. Se obtuvieron 100 curules en el Congreso de la Unión, mientras que en Jalisco y Zacatecas el triunfo fue completo. La gubernatura y las legislaturas locales quedaron dominadas por el Partido Católico Nacional. Desde luego, se realizó una amplia obra de reforma social siguiendo los lineamientos de la Rerum Novarum. Esto está bien. Sin embargo, la debilidad del gobierno de Madero movió a algunos miembros del partido a conspirar contra el régimen. Oigan esto. El gobierno de Victoriano Huerta dividió a la jerarquía católica y al Partido Católico Nacional. Sus hechos bien conocidos, son hechos bien conocidos la participación de algunos miembros del partido dentro del gobierno huertista y la presencia oficial de altos mandos del ejército, oigan esto, en la ceremonia de consagración de México al Sagrado Corazón de Jesús en 1914. Miembros del ejército en la ceremonia al Sagrado Corazón de Jesús. Pero también hoy mismo he visto las fotos, he leído reportajes. La Iglesia Católica domina en muchos sentidos el cuerpo del ejército mexicano, adentro del edificio de la Defensa Nacional o en alguno de estas sedes del ejército mexicano existen iglesias, ermitas, en donde se oficia para los militares, capillas de distinto tipo para el militar. Esta es la Iglesia Católica. La Nación, órgano del Partido Católico Nacional, no dejó de criticar al gobierno y el partido mismo nominó a Federico Gamboa. Imagínense, será un derechista. Horrible su misoginia retratada en la novela muy, muy famosa de aquellos tiempos, Santa. Claro, culpa es del tiempo y no de Gamboa en aquellos momentos. Una mujer que daba su mal paso precisamente como santa con un oficial del ejército era execrada y no se le lapidaba nada más porque no había piedras en derredor. Bueno, entonces el Partido Católico Nacional postuló como candidato presidencial a Federico Gamboa. Huerta acabó por disolver el Partido Católico Nacional y envió al destierro a sus líderes. El clero entonces dejó de apoyar a Huerta y se convirtió en su enemigo. Si hay algún organismo pragmático, es la Iglesia Católica. Lo he dicho en el taller de teoría política, nuestro taller de teoría política. En el antiguo régimen francés, antes de la Revolución Francesa, estaban alineados el clero, los nobles y el ejército. En el nuevo régimen, cuando triunfó la Revolución Francesa, estaban alineados
el clero, los políticos y los industriales. Así de sencillo. El clero no pierde, y cuando pierde, bueno, cuando pierde, excomulga. Y allí tiene la fuerza moral, entre comillas, de la expulsión del cuerpo místico de la iglesia, del disidente. Bueno, entonces, el clero dejó de apoyar a Huerta. Comenzó un ambiente cada vez más hostil a la iglesia por parte de los líderes de algunas facciones revolucionarias, en particular de los sonorenses. Cuando los estados del norte empezaron a movilizarse en contra de Huerta, líderes como Antonio I. Villarreal, Pancho Villa en sus inicios y el ejército al mando de Álvaro Obregón cometieron constantes ataques contra el clero. Sus escuelas, obras de caridad, templos y propiedades eclesiásticas. Por ejemplo, cuando Villa entró a Zacatecas, fueron arrestados todos los clérigos de la ciudad. Antonio I. Villarreal dictó algunos de los primeros decretos, reduciendo el número de sacerdotes en el estado de Nuevo León, mientras el general Obregón instalaba sus cuarteles en Guadalajara, en todas las iglesias, incluida, válgame, la catedral, la que tiene las torres como cucuruchos al revés. Si no cucuruchos, póngale alcatraces, que es lo que dice, alcatraces al revés. A diferencia de ellos, en Morelos, Emiliano Zapata protegió al clero y a la tradicional religiosidad católica del sur del país, mientras que el avance de las fuerzas constitucionalistas obligaba a los clérigos a buscar refugio en el sur e incluso en Veracruz durante la ocupación norteamericana, para que los norteamericanos la protegieran al clero, y finalmente a exiliarse, como hicieron los obispos en 1917. Zapata dio refugio a Monseñor Manuel Fulcheri. Sus entradas a la Ciudad de México fueron celebradas con las campanas de las iglesias al vuelo, y algunos curas participaron en sus filas, en las filas de don Miliano Zapata, del jefe Zapata, y aquí me debería de poner de pie. Y no es gratuita mi admiración por el jefe Emiliano. He leído mucho acerca de sus ideales, su ideología en general, y nada hay que se parezca a la enteridad, a la integridad, a la dureza, al temple, al convencimiento, a la fidelidad a principios y a convicciones que los de mi jefe, el jefe Miliano Zapata. Bueno, la Constitución de 1917 habría de reflejar las ideas de los constitucionalistas, sobre todo en los artículos 3º, 5º, 27 y 130. Aunque es una legislación ya modificada, se recuerdan todavía hoy sus principales lineamientos: educación laica, supresión de los votos monásticos,
limitación estricta de la propiedad de las instituciones religiosas, desconocimiento de toda personalidad jurídica de las iglesias, prohibición a los extranjeros de ejercer como ministros de culto, declaratoria de los templos como propiedad de la nación, prohibición de actos de culto fuera de los templos, etc. Prohibición de actos de culto fuera de los templos y lo que son los tiempos. En 1988 llegaría un Salinas urgido de legitimidad, porque perdió con Cuauhtémoc Cárdenas, según todos los indicios. Y no únicamente cooptó al neopan, el PAN se salió de las filas de los concertacionistas. No solamente cooptó a los del neopan, Fernández de Ceballos, Luis H. Álvarez y tantos más, no solo los cooptó, sino que además dio personalidad jurídica a las iglesias, y a estas alturas, hipócritamente, en la nueva ley a punto de legitimarse, de ley de las entidades religiosas, dice: y en los actos públicos, en los actos en la vía pública, no deberán ejercer proselitismo a favor de ningún partido político. Pero ya está diciendo, sí se admite que haya ceremonias, rituales, culto fuera de los templos católicos. Cosas veredes, Sancho, dijo mi señor Don Quijote. El episcopado, desde luego, protestó a través de una carta pastoral colectiva. El presidente Carranza, aunque no pudo modificar la legislación, pudo al menos moderar su aplicación. Fue en los estados donde empezaron a manifestarse, aquí dice manifestarles, los conflictos. El más notable fue el caso de Jalisco, donde los gobernadores Manuel Diegues y Manuel Buquet y la legislatura se enfrentaron a la resistencia del obispo Francisco Orozco y Jiménez ante la reducción de los sacerdotes y el cierre de templos y colegios. El arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, vayan ustedes a la Catedral de Guadalajara, allí en mármol blanco, está prácticamente a la entrada de catedral o de la catedral una estatua de un león herido y tiene en los lomos una estaca y de la herida mana sangre. Esa estatua, ese león herido de muerte representa a Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo. Leo: aunque tuvo que salir del estado, Orozco y Jiménez obtuvo la victoria gracias por una parte a los católicos organizados de la arquidiócesis, quienes iniciaron una política de manifestaciones, boicot, esto fue lo que los derrotó al gobierno, boicot. Pero los Sicilia y los maestros no quieren entender que en lugar de marchitas, en lugar de plantones, en lugar de bajada de chonchines, los de los 400 pueblos, un boicot es definitivo. Pero no quieren entender la historia o no quieren siquiera conocer la historia. Estos católicos triunfaron gracias a manifestaciones, boicot, luto general,
y por otra parte a la buena voluntad de Carranza, que buscaba reducir los conflictos internos en aras de la consolidación de su gobierno. Carranza, sin embargo, tuvo que enfrentarse finalmente con los sonorenses del Plan de Agua Prieta, y tras su muerte y el interinato del general Adolfo de la Huerta, fue electo presidente el general Álvaro Obregón, con la sola oposición del Partido Nacional Republicano, formado por algunos exintegrantes del Partido Católico Nacional, que apoyó la candidatura del licenciado Alfredo Robles Domínguez. Aunque el general Obregón representaba a los grupos radicales de la Revolución Sonorense, su política buscó un equilibrio similar al de Carranza, al que Carranza había llevado en su relación con la Iglesia, permitiendo a la vez los grupos radicales como la CROM que estos manifestaran sus tendencias anticlericales, y a los gobiernos estatales emprender políticas desfanatizadoras. Solo que Álvaro Obregón, tan loado por tantos, él que escribió 8,000 kilómetros en campaña, tan alabado Álvaro Obregón, fue el que perpetró los tratados de Bucareli 1923, tratando, lo que logró, el reconocimiento a su gobierno por parte de Estados Unidos. En los acuerdos de Bucareli, esencialmente, México se comprometía y firmaba para constancia a no producir nada aquí en nuestro país que pudiera representar una competencia para los productos norteamericanos elaborados aquí en nuestro país. Allí se acabó el avance en los ferrocarriles y en el ramo de la aviación, donde ya se comenzaba a industrializar en ese par de ramas, ferrocarril y aviones. Tratados de Bucareli 1923, y se terminó el avance progresista de México. Caramba, voy a seguir con la Iglesia Católica en su marcha ascendente, y cuando no, hasta llegar al día de hoy en el que la Iglesia Católica, la alta jerarquía, jerarcas como Norberto Rivera, Berlier Aranzarán, que aunque está ahorita en exilio allá en Yucatán, pesa mucho, dicen, y esto apareció en muchos periódicos, que cuando descubrieron colusión con el narcotráfico, lo mandaron a Yucatán. José Guadalupe Martín Rábago, el empresario taurino, bon vivant, jugador de golf y comelón, y qué más, que en ratos perdidos fungía como obispo de Ecatepec, Estado de México, Onésimo Cepeda. Todos ellos tienen mucha prepotencia en el actual gobierno y son parte integrante del sistema de poder, de la superestructura. Voy a seguir con el tema. Por lo pronto, un poco más de música, y mañana a las 6 de la tarde, el video de nuestro domingo 6 del domingo pasado. Viernes a las 6 de la tarde, el video de nuestro taller de lectura. Y los videos de estos programas en vivo de lunes a miércoles, pues por ahí andan flotando, pésquenlos ustedes si es que tienen interés. Dicho lo cual, música antigua, y aquí nos quedamos y nos vemos en fecha próxima. Los invito, pero de veras, a que dejen la condenada política de corto plazo en que los ha metido el sistema de poder y vayan a
la base, la raíz, el ontanar, el principio, el fundamento de esas acciones de corto plazo para que entendamos y no estemos nada más pensando con cabeza ajena que si Peña Nieto, que si la operación y que si Pemex, la reforma energética y si que la reforma fiscal y que Romero de Champs y que firmó Pemex con el sindicato y que se le dan estas nuevas prerrogativas y que pura política de corto plazo, que los chuchos colaboracionistas, que que Gustavo Madero colaboracionista, que dónde quedaron los principios, dónde quedaron los valores, pero nada más el corto plazo. Caramba, sábados 11 a 13 horas en el juglar de Manuel M. Ponce 233 en la Guadalupeín, no lejos de esa horrorosa calle a la que pusieron el alias de Juan Pablo II. Allí los espero el sábado, todos los sábados. Pero si no quieren, miren, allí está la tele que no se raja. Hasta entonces.